Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con un video muy cortito, pero tiene mucha información y hay poco soporte fácil de leer, así que es importante que le presten atención a esto. Vamos a entender lo que es tabular. Definirlo es organizar los datos. Organizar los datos que nosotros recolectamos para trabajar en nuestro trabajo científico, o sea, en la cocina de nuestro trabajo que vamos a estar investigando. La idea en la organización es que esos datos se vean fácilmente y también podamos comprenderlos de manera rápida. Para tratar de explicarles cómo tabular, voy a empezar directo con ejemplos. Imaginemos que nosotros vamos a medir ciertos parásitos, ¿sí? Vamos a agarrar un parásito y cada vez que lo encontremos, vamos a medir su longitud en milímetros. Les puse una imagen de dibujitos, pero para que no asocien a ningún parásito en particular, porque estos son datos inventados. Lo que yo quiero que ustedes comprendan es cómo realizar esta actividad y no asociar erróneamente a ningún parásito en particular. Bueno, la cosa es que junté 50 parásitos, los medí con el mismo instrumento a todos, fui yo el operario, o sea, un único operario. ¿Y qué hice? Junté todos esos datos. Juntando todos estos datos, fíjense que si nosotros los vamos anotando a los datos, estos datos no tienen un orden particular, ¿sí? Había parásitos más cortitos, otros más largos. Esto también tiene otras particularidades. Cuando yo estoy juntando datos, puede que haya medidas que no aparezcan y hay otras medidas como estas, por ejemplo, que se repitan. ¿Estamos? Lo primero que puedo hacer es lo que vamos a llamar tabla simple ordenada. La tabla simple ordenada es nada más y nada menos que darle un orden a cada uno de los datos colocados de menor a mayor. Normalmente se ocupan dos columnas para esta tabla. Una columna que tiene el nombre de n, simplemente significando el número de orden. Esta n es con mayúscula. Esto es muy importante porque después va a entrar una n en nuestra vida, que es el tamaño de la muestra, que es en minúscula y que es muy importante, que es una n en minúscula. ¿Está? Entonces, nada más que el número de orden significa lo que está marcado en amarillo. O sea, este es el dato número 1, número 2, número 3, número 4 y así sucesivamente hasta llegar a mi dato número 50, ya que teníamos 50 parásitos. ¿Recuerdan? Bueno, el dato más pequeño era de 10 milímetros. Encontré dos parásitos de 10 milímetros y así le fui dando un orden creciente, desde el más chiquitito al más grande de los parásitos. Esta tabla, que insisto se llama tabla simple ordenada y que lo único que hace es ponerme los datos de menor a mayor, no me es funcional, pero sí me sirve para empezar a trabajar en tablas más importantes.
¿Cuál es la tabla más sencilla que puede seguir a esta? Fíjense que voy a calcular algo que se denomina rango. ¿Cómo se calcula el rango? El valor máximo, que era 99, ¿se acuerdan? Menos el valor mínimo, que era 10. 99 menos 10 me dice que yo tengo 89 valores entre el menor y el mayor de los valores. ¿Está? Eso es todo. Ese rango, ¿por qué lo resalté? Porque hay una diferencia. Si nosotros vamos a hacer las cosas a mano, la verdad, la estética se elige de otra manera. Pero este rango es muy importante si trabajamos en Excel, porque es parte de lo que vamos a necesitar para saber exactamente cómo ir tabulando. Yo no les voy a enseñar las fórmulas de Excel para tabular, por ahora por lo menos, porque en algún momento seguramente por ahí armamos un Excel o una clase de Excel para hacer un repasito de lo que vengan viendo de informática y de esta manera refrescarles cómo ocupar las fórmulas en las planillas. Pero por ahora, rango sepan que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de mi distribución. Bien, ¿cuál es la planilla que sigue? La podemos llamar tabla simple agrupada. ¿Qué significa esta tabla? Siempre abajo de X lo que voy a poner es el valor de la observación. Entonces X, esto que ven acá es una Y, es X sub Y, así se identifica, y es el valor del dato. Entonces, en este caso, a diferencia de la tabla que solo me da un orden, mi primer columna ahora tiene el dato. Y al lado voy a poner debajo de F sub I, que ustedes van a conocer como frecuencia absoluta, la cantidad de veces que se repite ese dato. ¿Cuántos 10 había? 2. Sigue 17. ¿Cuántos 17 había? 1. Y así sucesivamente. Fíjense que la sumatoria de F sub I, que es mi frecuencia absoluta de cada una de estas observaciones, siempre da la misma cantidad de parásitos que yo sigo midiendo. ¿Cuántos parásitos medí? 50. Entonces, la sumatoria de F sub I, que es la frecuencia absoluta, me da la cantidad de observaciones que tengo en mi muestra. Este es el símbolo de sumatoria. Por lo tanto, debemos saber que la sumatoria de F sub I nos da esta otra n que yo les comentaba hoy, que es una n minúscula y que es el tamaño de la muestra. Cada vez que nosotros hablemos de n, es el tamaño de la muestra. Igual, esa tabla sigue siendo como muy grande. Fíjense entonces que de esta manera yo voy a ir achicando mis tablas. Esta es la tabla simple agrupada. Pero yo también puedo hacer algo que se llama tabla agrupada por intervalo de clases. En este caso, a mi observación, yo le doy un rango. Cada una de esas observaciones van a estar separadas en rangos generalmente estéticos, sobre todo si lo hacemos a mano. ¿Está? Entonces, déjenme tomar de vuelta el marcador y decirles, mi valor más pequeño era 10. Bien, vamos a hacer una distribución de 5 en 5.
Para elegir estas distribuciones existe una fórmula, que es la que les digo que es bastante compleja, porque en realidad es 1 más un número fijo, que es 3,3322, por el logaritmo de n, que en este caso n sería 50. Utilizar esta fórmula puede darnos un valor no estético, porque nos puede dar, de hecho, para una distribución de 50, nos suele dar que hay que hacer una división por 7 intervalos. Y eso estéticamente es difícil cuando hacemos estos cálculos a mano. Por eso, lo que quería mostrarle es cómo una tabla agrupada por intervalo de clases achica esta tabla que sigue siendo compleja. Si yo les doy un rango, aumenta mi cantidad de observaciones que hay por rango. Detalles acá. Fíjense que el valor número 15 aparece acá, pero se repite en el intervalo de abajo. Siempre que nosotros tenemos el límite superior de un intervalo que se repite siendo el límite inferior del intervalo que sigue, se llama a la planilla de intervalo de clases abierto. ¿Está? ¿Por qué? Porque se me repite el número. Fíjense, el 20 vuelve a estar acá abajo. 25 vuelve a estar acá abajo. ¿Cuál es el punto? Entonces, si yo tengo, como tengo acá, por ejemplo, el número 40, ¿dónde lo pongo? ¿Lo pongo acá o lo pongo acá? Matemáticamente se sabe que el límite superior de un intervalo se contabiliza en el intervalo que sigue. Este 40 que está acá se coloca en el intervalo inferior, no en el superior. Si yo tuviera un 50, este 50 no se cuenta acá, sino que se cuenta acá. ¿Está? Ahora, miren la importancia de elegir correctamente la amplitud del intervalo. Piensen que la amplitud del intervalo es el límite superior menos el límite inferior, que en este caso sería 15 menos 10. Por lo tanto, acá yo tengo un intervalo de 5 en 5. Pero se me hace una planilla extensa y con una distribución bastante homogénea. Sin embargo, si yo eligiera un intervalo más amplio como este de 10 en 10, ¿cómo sé que es 10? Porque es 20 menos 10 es 10. 30 menos 20, 10. 40 menos 30, 10. La misma cantidad de datos colocadas en una tabla agrupada de intervalos de clase correcto me permite trabajar mucho más cómodamente. Fíjense que ahora yo tengo mis 50 datos colocados de una manera mucho más estética, más compacta, más fácil de utilizar. Esto que nosotros llamamos planilla de intervalo de clases, con el intervalo correcto, fíjense cómo me achica. Esto me sirve para empezar a achicar, pero debo llegar a este tamaño de tabulación. Bien, ¿qué vimos hasta acá? Hasta acá vimos cómo ordeno mis datos en una tabla simple ordenada. ¿Cómo empiezo a agruparlos? En una tabla simple agrupada. ¿Cómo empiezo a compactarlos? Con tablas agrupadas por intervalo de clases. Este sería el resultado que yo espero para iniciar
mi trabajo.